Déjeme ver si sale esto. A ver. Se trata de una idea para un libro. Como seguramente yo no lo voy a escribir, No se preocupe que cuando usted tira alguna de estas cosas siempre hay alguien listo con un papel y un lápiz. pero sí, me gustaría muchísimo, así como, por ejemplo, Nathaniel Horton solía escribir argumentos. Dicen que Oscar Wilde regalaba argumentos para que lo escribieran otros. Y hay una actividad parecida a esa, inversa a esta, que es la de escribir bien argumentos que otros no pueden desarrollar. Bueno, esta es una idea para un libro. El libro sería algo así como una antología o una historia de los hombres que a lo largo del tiempo, tanto sea en la vida real como también en el arte, en la literatura, en el teatro, han ido a menos. Historia universal de la arrugue, podría llamarse. No sé si utilizar la palabra arrugue. Ir a menos, ¿en qué consistiría entonces? Ir a menos consistiría en dejar de hacer algo teniendo toda la dotación para hacerlo. Esto es decisivo, que el tipo esté en condiciones de hacer algo y que no lo haga. Resistir la tentación de lucirse, de ser brillante, de postularse a la admiración general, adoptando otra conducta más oscura. Es decir, reservar sus habilidades, no demostrar las virtudes, guardarlas. Y yo recuerdo algo que yo mismo he escrito, que era aquel niño Taura. Estaban en el colegio y la maestra pregunta algo, hace una pregunta general, o hace una pregunta que por turno van no contestando los alumnos. Por ejemplo, ¿quién fundó la ciudad de Asunción? Entonces empiezan a ignorarlo los alumnos ante los gestos de la maestra. La maestra, bueno, vamos, toma lista, dice fulano, mengano, sultano, y ninguno lo sabe. Pero hay uno que sí lo sabe. Hay uno que sí lo sabe, que es el alumno Taura. El alumno Taura sabe. Y está esperando, porque es Taura, que la maestra lo designe. No comete el error, la fantochada de levantar la mano y sacudirla, haciendo sonar los dedos, postulándose a la admiración general o a la nota, aprovechando una noción para la miseria de una nota. El hombre que aprovecha la maravilla de un conocimiento para gastarlo en el infame mercado de las notas, en cualquier rédito, es un diríamos. miserable. En cualquier rédito, ¿no? En cualquier rédito, es un miserable. El alumno que sabe, sabe, y bástele con eso. Y si puede obtener un 10, bueno, eso viene por añadidura. Ahora, el alumno que únicamente conoce para obtener 10, mala cosa. Entonces Fresa espera, porque Fresa se llamaba el alumno. El Taura. El Taura. Espera que lo llamen. Pero sucede que la maestra va llamando y nadie lo sabe. Y de modo especial, una chica que a él le gusta es convocada a contestar y no lo sabe. Y a continuación, la maestra lo mira y lo señala. Fulano. Y fulano que lo sabía. Se levanta y dice, no lo sé. No lo sé. Porque aquella modesta sabiduría hubiera señalado a su amada, además de haber señalado también al resto de los compañeros. Esa actitud Taura, decía yo por ahí, si es que hay una libreta celeste, tendrá 9. Y si es que no hay siquiera una libreta celeste, entonces tendrá 10. A partir de aquí, a mí se me ocurrió hacer una colección de estas aquí. Y yo recuerdo una, de la que quizá he sido testigo. Los cuento, voy a contar estos argumentos de modo muy escueto. Por ejemplo, hay una reunión y alguien trae un bandoneón. Un viejo que hay allí dice, yo sé tocar. Y el viejo toca. Y toca más o menos, digamos bastante mal. Hay también allí un muchacho que toca también el bandoneón.
y que ha prometido tocar después del viejo. El viejo termina el tango con cierta dificultad. La gente, digamos, lo soporta. Y luego le piden a él que toque. Y el tipo toca realmente muy bien. Toca realmente muy bien. Podríamos potenciar el argumento diciendo que el tipo era genial. Y empieza a preludiar un tango y en el segundo acorde se da cuenta de que no debe tocar bien. Pero también se da cuenta de que no puede tocar mal por respeto a los que están escuchándole y por respeto a la música, que quizás es un valor superior. Entonces toca tan sencillamente como puede y termina con cierta precipitación. Y solamente él sabe que pudo haber tocado mucho mejor y sin embargo no quiso, para no avergonzar al viejo anterior. Otra historia, una serie de historias muy interesantes a este respecto, podrían hacerse con aquellos que van a menos en lo moral, aquellos que siendo capaces de un gesto de valor, de valentía y hasta de locura, renuncian a ello para no escandalizar. Imagino, por ejemplo, un soldado a quien le sobran agallas para ser valiente y para lanzarse a la carga ante el enemigo. Y no lo hace tal vez para no escandalizar a sus compañeros timoratos. O aquel que, habiendo sido abandonado por una mujer, decide no matarse, sobrándole agallas para hacerlo. Solamente para no escandalizar. Ha elegido por vez primera, quizás en el tiempo en que estamos aquí compartiendo este espacio, un tema que nos exige no solamente pensar en ejemplos, sino en reflexionar acerca del asunto. Hablábamos días atrás con el amigo de Echeverri acerca del pecado de soberbia. ¿No serían estos ejemplos quizás una especie de...? Son pecados de soberbia. Y ese es el final del cuento. Usted ha visto muy bien esto. Le doy 2 ejemplos más y después le cuento. Esto puede ser divertido. Escritores, es el costado divertido y bizantino del asunto. Incluso puede ilustrarse con ejemplos. Escritores que, pudiendo elegir la genialidad, eligen lo mediocre. Y ahí el escritor se puede lucir escribiendo, por ejemplo, lo que de veras pudo inventar el escritor genial y lo que en realidad después publicó, para ir a menos. Ocurren ahora ejemplos sobre cosas conocidas. Un hombre inventa un argumento según el cual un pintor pinta el cuadro de un joven y pues este joven ya no envejece y en cambio empieza a envejecer el cuadro. Y él vislumbra que ese argumento abre toda una posibilidad para meterse en los rincones más secretos del alma y ver cómo un hombre joven puede ir prostituyéndose y degradándose, y cómo sus amigos pueden observar con escándalo primero y con pena después esa degradación. Sin embargo, a partir de ese argumento, elige escribir un cuento de ciencia ficción. Muy bien eso. ¿Le gustó? Me encantó. Lord Henry Wotton, sí. Pero está muy bien. Que no es el caso de White. No. Y recuerdo también la escena tantas veces citada aquí de James Cagney, cuando hace de mafioso. De mafioso. Gangsters. Y bien, esta no sé si sirve, porque hasta ahora se han visto actitudes casi gratuitas, y la de Cagney no lo es. Recuerdo a los oyentes de qué se trata. Un ampón es admirado por los chicos de la barriada, admirado por su coraje, etc. Pues cae preso y es condenado a muerte, se apresta a morir en la cámara de gas o en la silla eléctrica, los chicos del barrio han ido a mirarlo, y él va a morir como un valiente que es, sin proferir un solo grito. Y sin embargo el cura le pide que por favor grite y se comporte como un cobarde para que los chicos no sigan su ejemplo. Y así lo hace Cagney, en una suprema renunciación. Argumento de la patria con ligera desviación. Cuando Borges escribe el tema del traidor y del héroe, nadie piensa en ese personaje colateral, creo que es en la Revolución Irlandesa todo esto, un hombre que le pide al traidor que se comporte como un héroe para permanecer ahí. Pienso en ese que le pide, en el que hace el pedido, que en lugar de convertirse en aquel que descubre al traidor, prefiere ser una especie de amanuense de la historia y escribir esa parte. Y también ese está haciendo eso. Sí.
Y aquí viene, finalmente ya con cierta gracia, el último cuento, creo que quizá lo he escrito también, y es el resumen de la vida de un tipo que fue ameno siempre, y que nunca recibió la recompensa de vida, ni en esta vida, ni tampoco en la otra. Es decir, pudo ser excelente y fue mediocre, pudo ser valiente y fingió cobardía, pudo ser generoso y fingió mezquindad, pudo ganar el cielo y se comió el purgatorio. Pero es cierto que la soberbia, ese desdén en que muchas veces consiste la soberbia y esa inacción en que muchas veces consiste la soberbia está presente aquí. Sobre esto ha escrito mucho don Miguel de Unamuno, a quien muchos papanatas catalogaban de soberbio solo porque no podían soportar que él supiera. Unamuno sabía, era un filólogo de una talla monumental, era un gran escritor, era un hombre versado en casi todos los asuntos de la cultura de su tiempo, cosa que no suele soportarse mucho. Los papanatas no soportan otro que sepa. Y cuando uno sabe, dice lo que sabe y muestra lo que sabe, aun cuando no muestre todo. Los papanatas dicen, es un soberbio, y así le decían a Unamuno, es un egotista, un soberbio. Y él decía, hay una soberbia peor, que es la soberbia de la inacción, la soberbia del que no hace, y particularmente la del que no hace pudiendo hacer por resentimiento, por cósmico desdén. No escribo, guárdense los lectores su atención, que yo no escribiré. No hago, solo me dedico amargamente a acusar al mundo de mi inacción. Y esa es una forma de soberbia. Ir a menos es casi la forma más impresionante de eso. Renunciar a aquella dotación que uno ha recibido. Casi como decirle a la divinidad, me has dado el genio, guardátelo, no lo necesito. Creo que es, discúlpeme, una muy buena idea para que algún escritor bueno, si es que hay por ahí. Los hay, y es una muy buena idea para una novela, ¿cierto? Para una novela o para un libro, algo así como la historia universal de la infamia, con distintos episodios ilustradores de este desdén. Pero así corre el riesgo de ser una suma de consejos morales. Creo que en una novela por ahí se podría velar mejor eso. Pero para no caer en ese... escribir novela. Seguro que sí. Es difícil escribir novela. Mire qué interesante si en vez de esta tribu celestial a la que está usted recurriendo, digo, don Miguel de Unamuno, el mismísimo Wilde que apareció velado por allí, San Martín en Guayaquil, las cosas que pensamos para la historia de la patria, también lo pensásemos en los pequeños gestos cotidianos, en las historias cotidianas. Estaba pensando, digo, y esto corre por mi cuenta y ninguno de los otros integrantes de este programa, un ejemplo muy cercano en la política argentina, pienso en un funcionario del gobierno, en el amigo Jorge Tellerman, que con un escándalo nacional como la Feria de Sevilla tuvo esta nobleza, ¿no? Y bueno, así se le ha pagado a la Argentina. Si pudiésemos, no sé, rescatar, recolectar... Así es, un hombre que pudo defenderse y no lo hizo. Exactamente, algo de eso digo. Aunque sea ese gesto cotidiano, creo que si hay un camino hacia esas cosas, como en la prosa, una frase conduce quizás en algún momento a una buena prosa, un pequeño gesto cotidiano quizás pueda conducir alguna vez a una conducta de ese pecado de soberbia que dentro de todo es el más perdonable de los pecados llegado el caso, siempre y cuando uno no sea alterado. Es verdad. Prefiero ser el soberbio y no el mentecato en esta obra. Pero al preguntarnos, como todos los días, a quién habrá de dedicarse, esto que no ha sido una charla, sino, digamos, un convite a los oyentes escritores para que escriban un argumento que yo no sé desarrollar. O que no quiere, ya que estamos jugando a eso. Digo. ¿A quién podemos dedicar esto? Bien, es un problema. Digamos que, por ejemplo, ¿quién puede zafar de la historia del pecado de soberbia? Estaba pensando en Simón Pedro, ¿no es cierto? Aquel que, por ejemplo, elige incluso morir de otro modo, porque su sacrificio no es comparable al del Señor, al del Cristo. Y estaba pensando que ninguna de estas personas puede zafar justamente de este último pecado de soberbia. Creo que sería justo que por una vez, ya que está abordado este tema, y quizás así debería empezar ese libro donde se recuerden estas cosas, lo primero que habría que recordar es que aquellas personas que han incurrido en esta historia son personas de las cuales no se conoce el nombre, y no se conoce la obra, claro, y no se conoce el gesto. Entonces, claro, porque cuando el gesto es conocido, ya es que hay alguna falla. De modo que cualquier antología solamente estará ilustrada con ejemplos imperfectos. Me gustó mucho este pensamiento. Que cante Hugo del Carril para todos estos.
otra historia, ir a menos es otra cosa. Acá dice, Una especie de superstición contra lo adquirido, como si fuera ajeno. como si fuera ajeno. A ver un ejemplo. El primer ejemplo es este que anda. Dice, una señorita se opera la pechuga y queda fenómena. Dice, bueno, pero no es de diqué. ¿Con eso qué? Era fenómeno. O se opera el rostro y queda fantástico. Mm, Dice, no, pero es operado. Y bueno, ¿y qué hay? mm. Mejor. Más meritorio se lo ha hecho, ha sido por decisión propia, carajo. Supo lo que bien le venía y Ya. Ese es un ejemplo, casi diría que baladí. sí. Pero imagínese esto. Y esto es terrible. Esto es terrible. Por ejemplo, hay un tipo que es pianista. Un pianista renombrado. Aprendió a tocar el piano el tipo. Entonces, como aprendió a tocar el piano, o es cantante o algo, no sé, actor de cine, lo que usted quiera. Entonces, las minas se enamoran del tipo. Mm. Entonces alguien dice, bueno, se enamoran de él porque, qué sé yo, porque es Gregory Peck. Bueno, Si sí. no fue- bueno, es que es Gregory Peck. A ver. Sí. Ejemplo por antonomasia en La Patria. Una escena en 1931, por ejemplo. Un montón de gente que está hablando de la forma miserable en que todo el mundo le rinde pleitesía a un tipo morocho peinado a la gomina y de smoking. Y entonces se te dice, y lo que pasa es que es Gardel. Bueno, sí. Bueno, pero es. ¿Pero ¿Pero qué quiere decir entonces? El tipo ese que toca el piano, o que canta, o que hace algo, que es actor de cine, no sé qué, pone Alain Delon. Si las minas te dan bola porque sos Alain Delon. Bueno, en eso consiste, Bueno, caramba. en eso consiste, el tipo es Alain Delon y no otra persona. Mm. Ahora, si fuera que le dan bola porque finge que es Alain Delon y fuera, por ejemplo, Está bien. otro, eso sería un engaño. Pero no, el tipo efectivamente es Alain Delon y lo es además en todos los momentos de su vida. Además, una vida, muchas veces una vida noble, lo que uno piensa que una vida noble consiste en llegar a ser justamente algo en el sentido Pero ese. claro, ¿y Haber para hecho qué algo otra que lo cosa convierta. uno tiene una vida noble, sino para que las minas le den bola? Cachen 10. Es como decirle a una mujer, pero a vos te dan bola porque sos linda. Bueno, sí, y eso soy yo. Entonces, ¿qué es esto? O que dicen, en otro orden de cosas, ¿no? Por ahí uno dice algo, póngale, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y dice, eso lo leíste en tal manual. Bueno, ¿y qué? Claro que lo leí en algún lado, no voy a nacer sabiéndolo. Eso lo leíste en tal libro. Como diciendo, no tiene gracia. Leyéndolo cualquiera lo aprende. Pues sí. Pues es así, no solo que leyéndolo cualquiera lo aprende, sino que es la única manera. A mí una vez hace tiempo cuando escribía en una revista, un tipo me mandó una carta, me dice, pero después de todo, todas esas citas de Huxley se pueden leer en los libros. Bueno, sí, es ahí donde la saqué, donde quiere que la saque, por revelación divina, que me la sueñe. Charlé con Huxley un día. Y después hay otra tendencia que es a la de desvalorizar los conocimientos recientes. ¿Sientes? Por ejemplo, eso lo aprendió el otro día. Usted, bueno, sí, lo aprendió el otro día, antes no sé, pero ahora ya lo sé. Ujú. Es como si la antigüedad en el conocimiento acreditara. Esto, digamos que casi no es la misma familia, porque es verdad que la antigüedad en un conocimiento garantiza que uno ha estado mucho tiempo pensando en ello. Ujú. Y la incorporación de ese conocimiento Sí. pasa por otros filtros. Sí, Esto es también verdad. es cierto. Pero bueno, déjese de bromar. Está linda la mina, bueno, ¿qué importa cómo llegó a ese grado de belleza? ¿Qué importa cómo llegó?